es interactiva y de forma interna, donde el gerente puede obtener datos de forma más sencilla. Y el proyecto de investigación de marketing, que está elaborado por la empresa personalmente para poder responder alguna de sus cuestionantes. Ya. Bueno, el sistema de información de marketing, o SIM, es un procedimiento operativo organizado para generar, analizar, diseminar, almacenar y recuperar información, y para poder utilizar esta información, ¿no?, en el uso de las decisiones que vamos a tomar con respecto al marketing de una empresa. Idealmente, lo que debe tener el SIM es que debe incluir datos en tiempo real, es decir, que debe estar actualizado. También debe generar informes regulares y debe hacer estudios constantemente de acuerdo a las especificaciones que pida la administración de la empresa. También lo que debe hacer es analizar los datos según modelos matemáticos y modelos estadísticos, porque es una forma sencilla de interpretar los datos cuantificables. Y también debe integrar y utilizar lo que son datos pasados de investigaciones anteriores y los datos actuales, es decir, los datos nuevos que está investigando, para poder actualizar la información y para que también pueda identificar tal vez tendencias del comportamiento de las personas, es decir, antes compraban esto y ahora ya no, o tal vez siguen haciéndolo, entonces esto nos va a poder permitir entender el comportamiento de las personas. Y bueno, las fuentes de los datos para el SIM son los datos internos, que se refiere a todo lo relacionado con la empresa y que genera en sus actividades cotidianas. Después, la inteligencia de marketing, que es una herramienta de las empresas que permite recopilar, organizar la información que va a provenir de lo que es el entorno de la empresa. La información que recaba la inteligencia de marketing permite implementar mejoras dentro de lo que es el proceso productivo de la empresa. Después está la investigación de mercados, que va a permitir recopilar e interpretar información y datos sobre un problema específico. Y bueno, el análisis de datos, que ya va a ser el tratamiento de la información que hemos recabado, los datos, con el fin de utilizarlos para tomar decisiones. Ya. El sistema de apoyo a las decisiones, o SAD, es un procedimiento computarizado, o también se podría decir que es un software que sirve a la gerencia, al administrador, poder interactuar de forma más directa con los datos. Y bueno, la forma en que lo realiza es formulando una pregunta, quizás algo genérica, y hay respuestas más específicas. En base a eso realiza otra pregunta y demás. Entonces, este es un sistema donde toda la información está contenida de forma que puede ser distribuida de forma más específica o más fácil para el gerente de poder acceder a ella. Ya. Después tenemos lo que es el proyecto de investigación de mercados. Esta es la recopilación, registro y análisis de los datos que van a estar relacionados con problemas específicos del mercado.
Y bueno, tiene un enfoque sistemático y objetivo hacia desarrollar y proveer información para la toma de decisiones. También lo que se puede mencionar sobre el proyecto de investigación de mercados es que sirve como una base de datos para ser parte de lo que eran el SIM y el SAS. Es decir, que la información que vayamos obteniendo gracias a estas investigaciones la vamos registrando en lo que son las bases de datos. Y dentro de una empresa, cuando ya hay una cantidad muy grande de bases de datos, se llama almacén de datos y se clasifican, ¿no?, según las características del enfoque que tiene cada dato. Y bueno, si se acuerdan, de metodología de la investigación, hay diferentes tipos de enfoques de investigación. Sin embargo, los que más se consideran dentro de lo que es el marketing son la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y la investigación causal. La investigación exploratoria tiene como principal objetivo buscar indicios sobre los problemas de una forma más general de la razón de ser de los problemas. Y también plantea lo que son posibles alternativas de decisión. Y bueno, este tipo de investigación permite desarrollar una hipótesis sobre el problema y también nos da instrumentos de medición exactos y las variables sobre la investigación. Dentro de la investigación descriptiva podemos mencionar que es cuando se plantea un problema de forma bien delimitada. Y bueno, se caracteriza porque busca responder a preguntas como quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Y la investigación causal también es parte de lo que se considera un problema perfectamente delimitado y lo que hace es buscar la causa y efecto entre las variables, encontrar y medir una relación entre estas y según los acontecimientos y el orden de los eventos, ¿no? Ya. Y bueno, dentro del procedimiento de la investigación podemos mencionar que tiene seis pasos, que son primero definir el objetivo, hacer un análisis situacional, realizar una investigación informal, planear la investigación formal, analizar los datos y los resultados y dar seguimiento. Cuando hablamos de definir el objetivo de la investigación, se refiere a que debemos plantearnos una idea clara del problema que estamos intentando resolver o el que estamos queriendo entender. Por ejemplo, en una empresa, el objetivo de una investigación puede ser, digamos, por qué las ventas de esta línea de productos han bajado. Bueno, después está lo que es el análisis situacional, que va a ser un análisis de todo lo que va a rodear al problema. Y bueno, al hacer el análisis situacional, podemos hacer un planteamiento de una hipótesis o una suposición, ¿no? Que es como con el ejemplo anterior, ¿no? Al hacer un análisis situacional podemos ver que hay muchos competidores nuevos que sus productos son tal vez bastante llamativos o sus precios son más accesibles. Entonces, tal vez nos podemos plantear la suposición de que la razón por la que las ventas de esta línea de productos es por la competencia, digamos.
Ya. Después se debe hacer una investigación informal. Cuando hablamos de la investigación informal, nos referimos a que vamos a reunir toda la información que es fácil de obtener. Es decir, información que ya que podamos tenerla sin hacer tal vez algo tan elaborado, que va a ser a través de entrevistas o cuestionarios a lo que son nuestros intermediarios, algunos consumidores, es decir, de una forma más superficial. Y bueno, después se realiza lo que es la investigación formal. Dentro de la investigación formal se tiene que determinar qué es exactamente lo que necesitamos, es decir, qué datos necesitamos saber para entender el problema. Y también vamos a determinar cómo vamos a obtenerlo, es decir, a través de qué medios vamos a lograrlo. Y bueno, después tenemos lo que son, perdón. El análisis de datos y resultados, que se refiere a ya habiendo recopilado toda la información, ya sea con encuestas, entrevistas y demás, vamos a poder identificar la relación que tienen las variables con con los efectos, ¿no? que tiene el problema. Vamos a poder identificar también lo que son las tendencias dentro del comportamiento de los consumidores y tal vez también patrones, es decir, por ejemplo, si una persona se compra, digamos, un producto, digamos, pan. También lo que se compra son productos complementarios, digamos, mermelada, mantequilla, no sé. Entonces, viendo los datos que estamos recopilando gracias a las encuestas, vamos a poder entender cierto comportamiento que tienen las personas y las tendencias que estos tienen. Y bueno, después hay que hacer un seguimiento, que es para saber si la investigación ha sido efectiva, si toda la información que se ha recabado está siendo utilizada. Porque en el caso, digamos, de que no esté siendo utilizada, puede que haya tenido un mal enfoque, puede que no satisfaga al problema o que haya sido mal hecha. Entonces es necesario saber si está siendo utilizada toda la información que hemos obtenido gracias al proyecto de investigación. Ahora, bueno, en todo este proceso, la parte más relevante se podría decir que es la investigación formal, que es necesario planearla de forma adecuada y llevarla a cabo también. Entonces, dentro de este proceso, tenemos lo que son las fuentes de información, que primero que nada debemos revisar lo que son los datos secundarios y después los datos primarios. Dentro de lo que se considera que son aquellos que tal vez se han utilizado en investigaciones anteriores o tal vez es información que ya había gracias a a otros estudios y también son datos que están disponibles para todo el público. Por ejemplo, los censos que realizan, ¿no? Para saber la población o incluso era el caso de las consultorías, ¿no? Que ya han realizado estudios y ya saben ciertas cuestiones que nosotros ya no necesitamos investigar porque solo perderíamos recursos o esfuerzos cuando la información ya está ahí. Entonces es muy importante recabar bien lo que son los datos secundarios, porque en base a estos vamos a poder saber qué es lo que nos falta y eso va a ser lo que son los datos primarios, que va a ser en sí nuestra investigación como tal, es decir, todos los datos que queremos conocer a través de la investigación.
Bueno, y después tenemos lo que es la selección de métodos de recogida de datos. Dentro de lo que es la recogida de datos para los datos primarios, tenemos 3 métodos, que son el método de observación, el método de encuesta y el método experimental. Dentro del método de observación, se puede decir que es aquel donde no hay una interacción directa con la persona estudiada, es decir, con nuestro objeto de estudio, con el consumidor. Es algo más, de forma más lejana, se podría decir. Y dentro de la información, de la forma en que se obtiene, puede ser de forma personal, puede ser de forma mecánica o a través de lo que son las cookies. La observación personal se refiere a cuando se designa a un investigador que va a estar viendo a las personas en su entorno, digamos, un supermercado. Alguien va a estar ahí disimuladamente, o sea, sin que se note que los está observando al resto de la gente, y va a ir viendo a las personas cómo se comportan, eh, que al momento de escoger un producto, qué es lo que se fijan, eh, y bueno, su comportamiento, ¿no? Y cuando nos referimos a la forma mecánica, lo que hacen muchas empresas es implementar, por ejemplo, cámaras y de esta forma ya pueden observar a muchas más personas y qué es lo que hacen. Y también sirve en esto lo que son dentro de las tiendas, ¿cómo se llama? Bueno, dentro de las etiquetas hay algo similar a lo que es el código de barras, pero es em, una cosa magnética que a medida que van comprando las personas se va registrando de forma automática. Entonces y esto sirve para poder observar qué tanto un producto se vende, con qué frecuencia y cuáles más, cuáles menos y demás. Y también están lo que son las cookies, que son en las páginas web a través de la base de datos de las páginas, ven lo que hacen las personas, es decir, entran a la página y cuánto tiempo se quedan viendo una parte, cuántas páginas recomendadas en esa acceden y demás. Y en base a esto ya pueden saber qué ofrecer a las personas. El método de la encuesta. Dentro del método de la encuesta es una entrevista o bueno, es un cuestionario que va a permitir desarrollar preguntas con mucha más profundidad para la persona estudiada. Y dentro de estos existe lo que es el cuestionario como tal, un grupo de enfoque y a través de medios de comunicación. La encuesta puede ser realizada personalmente, es decir, que una persona se acerca hacia un comensal, digamos, y le realiza una serie de preguntas o le entrega el cuestionario y, y, y bueno, después tenemos lo que es el grupo de enfoque. Esto es cuando las empresas convocan a un grupo de personas que saben que tienen las características indicadas o las características necesarias de acuerdo a lo que quieren averiguar. Por ejemplo, las empresas lo que hacen es, digamos, ESICA. Lo que hace es convocar a 6 personas, 6 promotoras, y las invita a una reunión y les hace una serie de preguntas con un enfoque de un problema, y ellas, como ya son expertas, como saben mucho del tema, van a brindar información adecuada. Y bueno, después lo que son los medios de comunicación, que son aquellas encuestas que se hacen, bueno, antiguamente se hacían por el teléfono, también mandaban por correos,
aunque, bueno, ahora también lo hacen, y también a través de lo que son las redes sociales. Incluso ahora lo que hacen las empresas de una forma mucho más sencilla, sin hacer una encuesta así súper larga con un montón de datos, lo que hacen, seguramente han visto que son a través, digamos, de los stories, ¿no? De qué prefieres más o sugerencias y cosas así, de una forma más accesible y sencilla, se podría decir. Y dentro del método experimental, es aquel en el que las empresas ya tienen un producto para presentar a las personas y de forma más directa pueden observar los resultados que tiene el producto, ¿no? Si tiene aceptación o que no les gusta a las personas, que podrían mejorar. Lo malo de este método es que es un poco más costoso porque tienen que elaborar el producto como tal y tal vez no tiene esa aceptación, entonces sería como que recursos perdidos. Y bueno, después, bueno, al momento de preparar los formularios, es necesario que la redacción de las preguntas sea de forma clara, de forma concisa y en sí que las personas encuestadas lo puedan entender. Es decir, que el vocabulario sea tal vez sencillo o de acuerdo a las personas que estamos estudiando, que haya familiaridad con los términos que estamos utilizando. Dentro del formato de la respuesta, existen lo que son las opciones múltiples, sí, no, de acuerdo, en desacuerdo, y también aquellas en las que pueden redactar una respuesta. Estas son buenas porque la persona ya puede explayarse, ¿no? En lo que opina respecto a una pregunta. Sin embargo, muchas veces a la gente no le gusta tanto esto porque involucra mucho más tiempo y puede que no estén tan cómodas con eso. Y bueno, con respecto a lo que es el esquema del cuestionario, se refiere a que dentro de las preguntas, lo ideal es que las primeras sean las más sencillas de responder, las más fáciles, accesibles, digamos, y poco a poco ya vaya adentrándose más en lo que es la temática del cuestionario, ¿no? Lo que queremos llegar a entender. Y es necesario que haya una prueba previa, es decir, que los cuestionarios se apliquen a un grupo reducido de personas para ver si es bien entendido el cuestionario, eh, si realmente se dirige a lo que es el tema, y de acuerdo a esto ya se va a poder aplicar a un número más grande de personas. Y después tenemos lo que es planear la muestra. Dentro de la población que estamos considerando, no es necesario que encuestemos a cualquier persona, digamos, que nos puede brindar información, sino que debemos identificar a una muestra representativa del grupo, es decir, una muestra que tenga las características que nosotros estamos deseando investigar. Y para esto existen lo que son las muestras aleatorias o probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Cuando hablamos de las muestras aleatorias o probabilísticas, nos referimos a un conjunto grande de personas donde cualquier parte puede ser representativa. Y, eh, el muestreo no probabilístico se refiere a un conjunto de personas que ya tienen las características que nosotros deseamos estudiar, y es decir que por conveniencia, digamos, se va a escoger a personas del conjunto de la población. Y tenemos lo que, para hacer la muestra, tenemos la fórmula de la población infinita y la población, perdón, me he equivocado, finita, la segunda. Ya, y la población infinita, generalmente cuando hacemos estudios nos referimos cuando la población que estamos queriendo estudiar es mayor a 100.000 personas.
Y dentro de la fórmula, la terminología que usamos es que N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, P es la probabilidad favorable, Q la probabilidad en contra, E es el margen de error y N es el universo de investigación. Bueno, lo que se puede mencionar en esto es, por ejemplo, el nivel de confianza Z, que nos va a indicar la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. Y el margen de error es aquel que nos va a prever un error muestral que podría suceder y que va a presentar cierta diferencia en el resultado obtenido de la investigación. Y bueno, con respecto a la P y la Q, la probabilidad favorable es un parámetro que nos va a de que la población es realmente característica dentro del estudio. Y la probabilidad en contra es de que no es característica. En los ejercicios, a veces estos datos te los dan, pero cuando nos indican que no hay experiencia previa o cuando no te dan datos, podemos suponer que se refiere a un 50%. Ya, el tiempo se está acabando, chicos. Quiero hacer un ejercicio de esto de la muestra. Entonces, se vuelven a conectar al mismo link, por favor. Está bien, ok. Ya, para la fórmula para considerar lo que es el nivel de confianza, dentro de la metodología de investigación hay una tabla de referencia que nos sirve para el valor identificarlo. A ver, ahorita me van a entender mejor. Ya. Cuando digamos nos dice el nivel de confianza es 90%, el dato que vamos a reemplazar en la fórmula es 1.65. Y bueno, como en la fórmula es z elevado al cuadrado, podríamos simplemente poner el 2.72. Y bueno, el margen de error está en relación a lo que es el nivel de confianza, que vendría siendo, digamos, una resta. Si mi nivel de confianza es 90%, mi margen de error va a ser 10%. Y en la fórmula vamos a representarlo con un 0.10. Bueno, ya existe esta tabla con algunos datos de referencia que son los generalmente usados. Sin embargo, muchas veces nos puede dar, digamos, 92.5 o 96 y la fórmula perdón, en la que se va a identificar el valor de la Z es a través de la tabla de distribución normal, que es esta. Y bueno, enseguida vamos a ver cómo utilizar esto. Ya, entonces el ejemplo que vamos a ver es este. Ya. Se desea llevar a cabo una investigación de mercado en el territorio lureño, en el cual se desea insertar una cantidad de prendas de vestir de lana para la gestión 2022 con referencia a la empresa Monay Outfit, por lo cual se requiere una recolección de encuestas en la zona central de la ciudad, que consta de 95,000 habitantes. Se considera un nivel de confianza de 90% y un margen de error de 10%. Y se pide determinar el tamaño de la muestra a encuestar. Ay, perdón. Ya.
entonces, si nuestra población es de 95,000 habitantes, ¿qué fórmula deberíamos utilizar? Finita. Exacto. Entonces vamos a... ay, no sé si puedo... Ya. Ya, esa es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver los datos. Ay, van a disculpar mi letra nuevamente. Ya, teníamos que N era 95,000 habitantes. Que el nivel de confianza era de 90% y el margen de error era 10%. Ahora, si vemos de acuerdo a la tablita, cuando decimos que el nivel de confianza está en 90%, Z tiene un valor de 1.65. Y cuando el margen de error está en 10, sería 0.10. Ya. Entonces, ¿qué decíamos? Cuando no te da los datos de la probabilidad favorable y la no favorable, nosotros suponemos que se refiere a 50%. No. Que nosotros lo vamos a representar como 0,50. Entonces lo reemplazamos en la fórmula. Z era 1,65 al cuadrado por 95,000 por 0,50 por 0,50 sobre 1.65 al cuadrado por 0,50 por 0,50 más 95,000 por 0.10 al cuadrado. Ya, alguien que quiera ganarse puntos, ¿cuánto le sale? ¿Alguien tiene el resultado? 675,78, ¿sí? Ya, a ver, ¿alguien más? Sí, disculpe. 68,01. Disculpe, yo también saqué 68.01. Exacto. Es 68,01. Pero igual, ¿quién me ha dicho primero un valor? Ya, Oxi. Es que no sabía bien si había que sumar o multiplicar. No te preocupes. ¿Y tu apellido, dame? ¿Qué especial cara? Ya, y los siguientes que participaron, por favor.
Quiroz Ramírez, Luis Alberto. Ferrufino Villavicencio. Ya. Entonces sí, tenemos 68.01 y redondeado, porque son personas, tenemos que el número de encuestados debe ser 68. Ya, ahora vamos a hacer el mismo, pero teniendo que el valor de Z lo tenemos que hallar con la tablita. Ya, entonces vamos a suponer que N es igual a 95.000. Nos vamos a dar que el valor de Z es... ya vamos a decir 95 para verificar lo que nos salga. Entonces el margen de error es 5. Ya. Cuando nosotros queremos identificar el valor de Z, tenemos que utilizar esta fórmula, se podría decir, que es Z 1 menos alfa sobre 2. Queremos hallar el valor de Z. Entonces, consideramos que teníamos el 95 y dividido, o sea, quitando el porcentaje sería 0,95. Lo que vamos a hacer es calcular alfa, que es alfa es igual a 1 menos 0,95. Entonces tendríamos que alfa es 0,05. Aplicamos en esto que teníamos y vamos a hacer 1 menos 0,05 entre 2. ¿Cuánto le sale? Un cuarto oxi. Y sería en decimales 0.25. Ahí no, me equivoco. 0,975. No me equivoco. Sí, está bien. 0,975. Ya, pero está bien. Los que han participado, díganme su nombre, por favor. Chambi Rodríguez. Ya. Entonces sí, tenemos que es 0,975. Lo que vamos a hacer es buscar este valor en la tabla de distribución que les decía. Entonces 0,975. Ya. Si ven, acá está. 0,975. Lo que debemos hacer acá es ver era 1,96, ¿no? Sí. Ya, entonces si teníamos que el margen de error era 5%, va a ser 0,05. Y vamos a reemplazar en la fórmula.
¿Alguien que quiera calcular? 382,61. 61. 82,61. 383. Ya. 3,84. Sus nombres en el chat, por favor, pongan. 3.84 es Auxi. Si no es. ¿Cómo? A mí me sale 3,84. Igual a Auxi. 3.84 me sale. A ver, chequen bien cómo han puesto en la fórmula en su calculadora, que esto hayan puesto más. Al final se han equivocado, han puesto 0.5 al cuadrado y es 0,05. Ya, Exacto, Auxi. Ya, Ya, sí, cuidado. sale 382. Porque sí, sale 382 con 60, que es ajustar la muestra. Y para eso tenemos esta fórmula. Un ajuste. Es n es igual a n 1 más n sobre el tamaño de la población. Y reemplazando pondríamos 382.61 1 más 382.61 sobre los 95.000. ¿Y esto cuánto le sale? 381,07. Ya, sí. Sí. Sí, Auxi, está bien. 381,07 sale. Sí, Auxi, sale 381. 0.75. Sí. 381. Entonces sería 9. Y ya, ¿quieren hacer un ejemplo con el de población infinita también? ¿O con esto ya está entendido? Sí, Con sí, población Auxi, por favor. por favor. Ya. A ver, entonces, ya, ¿qué es igual a este ejemplo? Solo que vamos a poner que nuestra nueva población que estamos considerando es 195.000. Ya, nos hemos puesto que nuestra población es 195.000. Nuestro nivel de confianza es ya 95% igual. Nuestro margen de error es 5%. Las probabilidades favorables, ya digamos que son 60%. Las probabilidades en contra es 40%. Ya, de 95 hemos dicho que era 1.96. Lo vamos a representar como 0.05. La probabilidad a favor va a ser 0.60, en contra 0.40. Ya, y como habíamos dicho, generalmente cuando la población es mayor a 100.000, utilizamos lo que es la población infinita. Es decir, que en la fórmula no se está representando lo que es n mayúscula. Entonces los reemplazamos en la fórmula. Sería 1.96 al cuadrado
por 0,60 por 0,40 sobre 0,05 al cuadrado. 368. 368, Punto 360,79. ¿Cuánto? 368,79. 378,79 Oxy. 68. 68. 69, 68 es Oxy. Si lo redondeamos, Sí, sí. Ya, entonces, redondeándolo, porque, 369. bueno, sí, porque es una cantidad relativamente alta, entonces lo redondeamos directamente a 369 habitantes. Y esa sería la muestra que debemos considerar para encuestar. Ya, chicos, ¿alguna duda? No, sí, claro. Ya. ¿Pueden registrar su asistencia, por favor, poniendo presente? Creo que recién van a hacer el ejercicio con el ICE, ¿no? Entonces, bueno, las dudas que tengan de eso, o haremos eso el jueves entonces en la clase, porque el viernes les toca, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer el día jueves. Todo esto, las diapositivas y los cálculos que hemos hecho, lo voy a subir a Classroom más rato.